y hemos sido moldeados a través de décadas de política y cultura. Políticas que podrían ayudar a cambiar nuestro entorno alimentario o cualquier tipo de entorno de salud pública, la gente se opone y dice, bueno, esto es parte de nuestra cultura. Y es una crítica válida, es cierto, es parte de nuestra cultura, pero la cultura cambia con el tiempo y puede cambiar con el tiempo. Entonces no es como si fueras a cambiar una política y luego todo va a cambiar. Pero con el tiempo podemos empezar a hacer que la política empuje a la cultura en una dirección un poco diferente. Creo que siempre estamos aprendiendo. Y la nutrición es una ciencia en pañales. Siempre me gusta decir que es una ciencia en pañales. Nosotros simplemente descubrimos las vitaminas a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Y antes de eso, estuvimos realmente haciendo investigación en ciencia de la nutrición para prevenir enfermedades durante mucho tiempo. Obviamente, eso ha cambiado ahora porque ya no estamos tratando de prevenir enfermedades agudas y no estamos tratando de prevenir cosas como el escorbuto con un suplemento de vitamina C o con limones. Estamos tratando de averiguar cuáles son los mejores patrones alimenticios para prevenir enfermedades. Y creo que ha habido trabajos muy interesantes en metabolismo y alimentos ultraprocesados. Y entonces, pensando en cuando estaba creciendo, realmente no hablábamos mucho sobre los alimentos ultraprocesados. Hablábamos de ellos en el sentido de cómo minimizarlos, pero realmente no entendíamos qué. Y aquí ha habido un trabajo muy interesante. Kevin Hall en el NIH hizo mucho trabajo. Con los alimentos ultraprocesados, solo por la función de ser ultraprocesados, lo cual puedo definir que es básicamente en la investigación de ciencia de la nutrición, solo un alimento que tiene un ingrediente o un método de procesamiento al que no tienes acceso. Entonces, la mejor manera de explicarlo, esto es con la clasificación NOVA, y así es como lo hemos explicado en la ciencia de la nutrición, sin procesar sería algo como el maíz que recoges del jardín. Procesado sería, o mínimamente procesado sería como maíz congelado. Así que solo granos de maíz congelados, procesamiento mínimo. Procesado sería maíz enlatado porque le añaden algo de sal a la lata. Y luego ultraprocesado sería un chip de Dorito en tu cocina, porque usan ingredientes y métodos de procesamiento a los que no tienes acceso. Y creo que hemos aprendido mucho sobre la idea de esos diferentes tipos de métodos de procesamiento a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, el procesamiento no es necesariamente malo. Quiero decir, solo agregar sal es procesamiento, ¿cierto? Sí. Pero esta idea de alimentos ultraprocesados de bajo contenido nutricional, donde incluye sal, azúcar y grasa en cualquier combinación de esos, lo hace hiperpalatable e hipersaciante. Kevin envió algunos trabajos en el NIH que mostraron que solo por la función de los alimentos de ser ultraprocesados y pasar por este procesamiento, las personas comerían en exceso esos alimentos. Entonces, cuando se te dejaba a tu propia voluntad y podías comer ya fuera los mínimamente procesados o los ultraprocesados, comerían en exceso los ultraprocesados. Y en su experimento comieron en exceso 500 calorías. Que el problema también con los ultraprocesados es que hay diferentes grados de lo que es ultraprocesado. De nuevo, la definición que se utiliza en la ciencia de la nutrición ahora mismo es solo esta idea de que tiene un ingrediente o un método de procesamiento al que no tienes acceso. Por eso es que distingo los alimentos ultraprocesados de bajo contenido nutricional versus algunos alimentos densos en nutrientes que simplemente resultan ser ultraprocesados. Así que incluso el polvo de proteína es ultraprocesado, no puede ser. Y por eso ahora mismo hay una solicitud de información para intentar definir mejor la palabra, lo que realmente significa ultraprocesado. Porque actualmente esa no es la mejor manera de definir los alimentos. Estoy observando ahora mismo que, de nuevo, ni siquiera estaba realmente en mi radar cuando estaba en la escuela. Realmente no estaba pensando en el procesamiento, estaba pensando estrictamente en los nutrientes en un alimento. Y creo que cada vez más investigaciones están surgiendo sobre el método de procesamiento y cómo impacta nuestra salud. Antes sociales de la salud, que son estos factores no médicos que impactan directamente la salud de las personas. Entonces son cosas como el entorno construido. La gente tiene aceras, hay parques a los que la gente pueda ir, porque si simplemente incorporas la actividad física, piensa si alguna vez has ido a Europa. Pero si vives en una ciudad o vas a Nueva York, caminas a todas partes. Y eso está integrado en tu vida, mientras que la mayor parte de Estados Unidos está construido para la industria del automóvil, para los coches, y la mayoría de nuestras ciudades y pueblos no son muy caminables ni ciclables. Debido a eso, nuestra actividad física es menor, así que tratando de pensar en cómo puedes diseñar estos sistemas, cosas como el acceso a la educación, porque tienes que ayudarnos. Desde una perspectiva de nutrición, tienes que empezar a educar a los jóvenes sobre cuáles son algunas de estas buenas elecciones. ¿Cómo puedo mejorar mi consumo de fibra?
ese tipo de cosas. Entonces, es como la causa raíz. Esencialmente, se están construyendo sistemas para la rentabilidad a expensas de la salud de las personas. Que todos tomamos decisiones individuales dentro de los sistemas, y por eso ambos son importantes. Entonces, la elección individual es importante, pero los sistemas que los rodean yo diría que son más importantes, y los datos me apoyarían en eso, en que si construyes un sistema para que la mayoría de las personas tenga éxito, más personas tendrán éxito. Y si construyes un sistema para que la mayoría de las personas fracasen, más personas fracasarán. Entonces, si queremos pensar en cómo mejorar la salud de los estadounidenses, cómo mejorar, ya sabes, la mayoría de los estadounidenses, no solo unos pocos selectos, tienes que pensar desde una perspectiva de sistemas. Te daré un ejemplo. Individualmente podríamos estar trabajando juntos, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre cuáles son las mejores cosas nutricionales que podemos hacer para optimizar nuestra propia salud. Y eso va a ser cosas como aumentar la cantidad de vegetales que estás comiendo y fibra, y disminuir los alimentos ultraprocesados de bajo valor nutritivo. Y asegurarte de despertarte y mantenerte hidratado todos los días, y limitar el alcohol y otras drogas y cosas así. Esas van a ser todas recomendaciones a nivel personal. Asegurarte de cumplir con todos tus requerimientos de nutrientes. Actividad física. Vas a asegurarte de mover tu cuerpo todos los días. Asegúrate de levantar pesas un par de veces al día. Asegúrate de hacer cardio, estresar un poco tu corazón. Y entonces todas esas cosas a nivel personal son muy importantes. ¿Necesitas motivar a alguien para poder hacer eso? Bueno, también puedes diseñar sistemas para ayudar a las personas a poder hacer eso. Porque luego muestras un ingrediente y luego cómo tus hijos están comiendo esos ingredientes. Y particularmente con niños y mujeres embarazadas, ese tipo de demografía es realmente un momento muy vulnerable en la vida en el que es fácil aprovecharse de ellos. Porque de nuevo, yo acabo de pasar por esto. Es un momento bastante vulnerable y solo quieres hacer lo mejor para tus hijos, especialmente incluso más que para ti mismo. Y entonces creo que ese contenido se reproduce, de nuevo, muy bien en los algoritmos de las redes sociales. Y los expertos en estas áreas no van a hacer eso. Van a contextualizarlo. Van a hablar sobre lo que mostró un nuevo estudio, pero lo que los otros 47 estudios realmente muestran que están en la misma área, ¿verdad? Porque estamos viendo el consenso científico. A tu punto, cualquiera puede encontrar un solo estudio para decir lo que quiera. Pero, ¿qué dice la gran mayoría de la evidencia? En un área particular, busca personas que contextualicen las cosas. Busca personas que proporcionen fuentes para lo que están diciendo. Si hablan sobre un estudio, deberían citar ese estudio, ese tipo de cosas. Y definitivamente busca personas que no estén, de nuevo, tratando de asustarte. Y hay cosas que dan miedo. Puede haber resultados aterradores o potencialmente resultados temidos, pero contextualizarán eso porque nunca va a haber un estudio monumental que salga así como esto cambió tirando nuestra comida. Por ejemplo, existe este impulso ahora para poder obtener recetas de alimentos en Medicaid. Y creo que es una idea increíble. Vamos a poder llevar estas cajas saludables, estos alimentos saludables a la gente a través de Medicaid, lo cual sería una gran forma de hacer la comida más accesible para la gente, particularmente a través de Medicaid. Y creo que cuando lo miras desde esa perspectiva, es una idea maravillosa y un enfoque maravilloso. También creo que no es un reemplazo de la medicina. Y entonces tenemos que entender que juega un papel y la medicina todavía es necesaria. No es un reemplazo completo. Conozco a varias personas que comen bien, dietas bien equilibradas, y la presión arterial alta es común en su familia. Disminuirá nuestra necesidad de muchos medicamentos, pero aún necesitarás, si tienes una infección, vas a necesitar medicación. Eso es lo que quiero decir con no reemplazar la medicación. No. Ese es 100% el objetivo de lo que he estudiado toda mi vida. Sí, sería reducir el riesgo tanto como sea posible. Nunca lo vas a eliminar totalmente. Todavía habrá personas que van a necesitar algunos de estos medicamentos, pero no va a ser 100% preventivo. Pero podemos reducir significativamente la dependencia de muchos de ellos. Los aceites de semillas están muy mal entendidos ahora mismo. Creo que están bastante demonizados como esta razón de nuestros problemas de